Yo me acuerdo cuando era pequeño, bueno, pequeño, sí, vamos a poner como desde quinto de primaria hasta todo el instituto, más o menos, ¿vale? Aquí en la Comunidad de Madrid organizan, creo que lo siguen haciendo, no sé en qué colegios, pero organizan como una actividad para iniciar a los jóvenes al atletismo. Y lo llamaban cross escolar, y consistía en hacer una carrera. Entonces íbamos a un parque grande de la ciudad y allí nos reuníamos varios colegios una misma mañana y, claro, por cursos hacíamos una carrera. A mí lo que más me gustaba de esta actividad era, uno, que cuando terminabas la carrera podías tomar un refresco que tú quisieras, porque en las mesas de la meta había para elegir Coca-Cola y todo eso. Entonces eso era lo que más me gustaba. Y dos, que ese día siempre caía en un viernes y terminábamos muy temprano, terminábamos como a las 12 de la mañana o así. Y es que ese parque estaba muy cerca de mi casa, entonces me sentía muy feliz terminar a las 12 un viernes, ir a mi casa y empezar el fin de semana tan pronto. Y evidentemente cuando terminaba la carrera, pues todos los cursos, todos los colegios que allí estábamos, repartían unos premios, que bueno, básicamente eran medallas pues de oro y de plata y de bronce. Y yo nunca conseguí ninguna porque no me lo tomaba muy en serio, se ve. O no estaba muy motivado por ganar tampoco, es lo que te quiero decir, ¿no? Yo simplemente participaba y ya está. Yo corría, iba por el camino que me habían preparado y bueno, me daba igual, ¿no? Como me importaba más la Coca-Cola del final, pues por eso sí que corría. Pero, claro, había una meta, pero yo era como que tampoco la consideraba como tal, ¿no? Y el texto que hemos leído hoy, de alguna manera, bueno, nos habla de una carrera al principio sobre todo, pero todo el texto va en relación a una carrera, por eso lo he querido llamar así la predicación de hoy o lo que vamos a aprender hoy, lo he querido llamar así, ¿no? La maratón de la fe. Y el texto nos enseña que no deberíamos tratar como yo traté aquellas carreras cuando estaba en el instituto, ¿verdad? Sino que verdaderamente hay una meta importante a la que tenemos que llegar. No importa que no lleguemos primeros, pero hay que llegar. Entonces, yo la meta no la consideraba como una meta en mis carreras en el instituto. Era como, muy bien, tengo que llegar ahí para que me den lo que quiero. Pero en este caso realmente es una meta, es algo a conseguir, ¿no? Entonces, vamos a considerar lo que el texto nos tiene que enseñar, lo que Dios nos tiene que decir a través de este texto hoy. Y lo he preparado un poco diferente en esta mañana, porque he hecho 5 preguntas a este texto y las vamos a responder según lo que el texto nos diga, ¿vale? Entonces, la primera pregunta sería esta, y esta es quizás a lo mejor de las más importantes que nos vamos a encontrar en todo este texto hoy, ¿no? ¿Cómo luchar contra el pecado? Porque, claro, hablamos mucho del pecado, hablamos mucho de que Dios aborrece el pecado, de que nosotros no, tampoco queremos vivir en pecado, pero ¿cómo puedo yo luchar con eso? Porque es muy fácil que me digas lo que es y que a Dios no le gusta, pero quiero saber cómo puedo evitarlo o cómo puedo no caer en eso, ¿no? Vale. Pues la primera etapa de esta carrera, de la que venimos hablando, es esto. Realmente, aquí empieza, es luchar contra el pecado, ¿no? Y realmente yo no necesito deciros a vosotros cosas concretas, porque vosotros mismos sabéis o sois conscientes de cómo el pecado, ¿no? En todas sus maneras, todas sus formas, ya sea faltas morales mías, o sea faltas de justicia social, tenemos. O sea, como digo, todos nosotros somos conscientes de cuáles son los pecados que tenemos en nuestra propia vida, de con qué estamos luchando, qué nos acecha y qué está dispuesto en nuestra vida a destruirnos de alguna manera, ¿no? Pero en el texto de la semana pasada, en Hebreos 11, decía, tenemos una gran nube de testigos que mira lo que hicieron por la fe. Y empezamos a leer, ¿os acordáis, verdad? Desde el principio, desde Abel, pasamos por los importantes, por Abraham, por Moisés, por todos, ¿verdad? Y de alguna manera es como si nos estuviera diciendo ahora el texto, teniendo una gran nube de testigos, que fue todo lo que nos dijo el capítulo 11, pues es como si nos dijera, mira, hay tantos que solo por la fe en Dios hicieron tanto, corrieron su carrera, llegaron a la meta, que de alguna manera ellos te sirven para animarte a ti, de que tú también puedes correr esa carrera y llegar a la meta. Ellos lo hicieron.
Tú también, porque estás en la misma carrera, sigues hacia el mismo camino, hacia la misma meta y hacia el mismo Dios. Entonces, sigue su ejemplo en ese sentido. Claro, el pecado se siente como una carga, vosotros mismos lo habréis experimentado alguna vez, porque, claro, es como un peso, porque te hace sentir que realmente no estás haciendo ciertas cosas que son adecuadas, que no son correctas, que no agradan a Dios de alguna manera. Pero el texto lo define diferente, lo define como que nos asedia. ¿Sabéis lo que es esta palabra, verdad? El verbo asediar. Es un ejército que está a las puertas de una ciudad y está haciendo todo lo posible para que tus murallas se rompan, caigas, flaquees, te quedes sin comida, lo que sea, pero no se van a ir de allí hasta que consigan entrar dentro de la ciudad. Se queden con tu ciudad y se queden con tus cosas. Bueno, pues está diciendo el texto, el pecado nos asedia. O sea, realmente está así todo el tiempo. O sea, el pecado está fuera de nuestra vida, pero también dentro. Entonces está asediando todo el rato, está intentando hacer todo lo posible para que caigamos, para que no podamos resistir más. De hecho, no hay ninguna arma humana que nosotros podamos utilizar para luchar contra el pecado. Porque, por ejemplo, a veces pensamos que hay como herramientas humanas, naturales, que nos pueden servir. Por ejemplo, la moralidad. Bueno, soy una persona moral, hago cosas morales, ¿vale? O las leyes. Hay unas ciertas leyes que intento que sean justas y las procuro cumplir para no pecar. O, esta es la que más me gusta, porque es súper español, el ser buena persona. Aquí todo el mundo es buena persona. Yo nunca me he encontrado con nadie que me diga soy mala persona. Todos son buenas personas. O sea, saben que no son perfectos, pero son buenas personas. Entonces, este tipo de herramientas, la moralidad, las leyes, el ser buena persona, no sirven contra el pecado realmente, ¿no? Al final es solo como una apariencia exterior, pero no tenemos la fuerza suficiente contra este ejército que viene contra nosotros para destruir, para entrar a nuestra vida. Claro, ¿cuál es la manera que la Biblia nos dice o nos da para que nosotros podamos luchar con una fuerza tan poderosa como es el pecado que desde el corazón contamina nuestra voluntad, nuestros deseos, ¿no? Nuestras intenciones? Mira qué simple y qué difícil. Poner los ojos en Jesús. Esa es la solución que da la Biblia para luchar contra el pecado. Y digo sencillo y difícil, o sencillo y costoso, porque poner los ojos en alguien es muy fácil. Mirar a alguien es muy fácil, o sea, mirar en alguien el ejemplo, claro, poner los ojos no es que te quedo mirando así. Es ver el ejemplo de alguien, empaparse del ejemplo de alguien, aunque con Jesús es mucho más que el ejemplo, ¿eh? Pero digo que es sencillo, claro, porque bueno, nos ayuda a definir, ¿no? A lo que queremos llegar, cuál es la meta y demás, por qué estamos corriendo la carrera que estamos corriendo, todo eso. Pero es costoso porque es una lucha que dura toda la vida. Es decir, que nunca termina realmente hasta que vamos con Dios al cielo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice el texto? Corre, pon los ojos en Jesús, con paciencia. Evidentemente, porque tenemos que tener mucha paciencia con nosotros mismos, con lo que nos rodea, con los demás, con todas las maneras en que el pecado puede venir a nuestra vida para que seamos capaces de llegar hasta la meta. Las primeras veces, recuerdo cuando yo me convertí recién, las primeras veces que yo cometí algún tipo de pecado que me molestaba mucho, sentía como si ya no podía ir a Dios nunca más. Como si Dios nunca más me fuera a perdonar o a aceptar, aunque yo me arrepintiese, ¿no? Y por eso creo que es importante la paciencia, porque en un momento así podríamos decir, se acabó, me salgo y no vuelvo más. Pero hay que tener mucha paciencia para correr esa carrera, ¿no? Y el texto dice una cosa muy interesante que me gustaría explicarlo porque a veces lo pasamos de corrido y como que es una frase hecha. Ya dice, Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Eso qué significa, que Él sea el autor y el consumador? Bueno, básicamente significa que Él es el que ha iniciado esa confianza que nosotros tenemos en Él. Sería imposible, a menos que Él hubiera hecho lo que ha hecho. Y consumador quiere decir que lo va a llevar hasta el final. O sea, que nuestra fe va a crecer de tal manera, va a llegar hasta tal punto, hasta el final, que es Él quien nos conduce. Y entre el principio y el final, todo lo que hay en medio de eso, de que Él sea el autor y el consumador, cada cosa que nosotros podemos hacer para Él, cada cosa que es como una victoria sobre el pecado, o vivir como Dios quiere, en realidad es gracias a Él. Él nos da todo lo posible, Él nos ayuda a través del Espíritu, a través de su palabra, para que lo consigamos.
Y nos dice eso, que tengamos paciencia, que pongamos nuestra mirada en Él, que lo estemos mirando a Él, para que todo lo que hagamos en nuestra vida sea así, mirándole a Él. No solo el domingo, claro, que estamos aquí todos juntos, sino mañana, lunes, cuando empecemos la semana, cuando estemos en nuestro trabajo o en nuestros estudios o lo que sea. Todo lo que hagamos lo podemos hacer mirando hacia Jesús. Y cada acto que hacemos, cada palabra que decimos, cada intención, cada deseo, es mirando a Jesús. Porque sabemos que no nos atreveríamos a hacer algo que ofendiese a la persona a la que estamos mirando. Si yo miro directamente a alguien y mientras le miro hago algo que le ofende, no tengo, es que soy un sinvergüenza, quiero decir. Entonces no haríamos lo mismo con Jesús. Estoy mirándole a la cara y voy a hacer algo que le ofende, ¿verdad? Eso no lo hacemos. Y si os fijáis bien, el sufrimiento de Jesús fue tan duro como no ha habido ningún otro sufrimiento en la vida, ni ninguno de nosotros sufriremos tanto como Él sufrió, porque Él siendo bueno, Él siendo justo, Él siendo santo, vivió una contradicción. Es decir, Él es bueno, Él es justo, Él es santo, y sin embargo los pecadores fueron contra Él. Y le llevaron a la muerte, a morir como si fuera un pecador. Esa es la contradicción realmente, que alguien que no merece eso está muriendo como si fuese un pecador. La gente pensaba que Jesús estaba muriendo por sus propios pecados, por supuesto, aunque no tenía ninguno. Y lo vendieron, literalmente le vendieron a la muerte, a la cruz. Pero espiritualmente Él estaba siendo el sacrificio por el pecado, ¿verdad? Entonces, fíjate, me gusta esta lógica que sí que el autor dice, si Jesús sufrió tanto que llegó hasta la sangre, literalmente, por el pecado, y no era su pecado, porque no tenía ninguno, sino simplemente por el gozo que Él sentía de que en la eternidad iba a tener a los suyos, a los que creen en Él, ese era su gozo, dice, no deberíamos tener nosotros ánimo en luchar contra el pecado, que es nuestro, en nuestro caso, que es nuestro, o de los demás contra nosotros, y de esa manera seguir adelante teniendo ánimo, sabiendo que nosotros sí que nos lo hemos buscado, o sea que es nuestra paga, es nuestra nómina a final de mes por querer estar lejos de Dios, el pecado, la muerte, todo eso, ¿no? Entonces hoy me gustaría animaros a todos vosotros, a los que ya lleváis mucho tiempo creyendo, a los que no, para que identifiquéis qué pecado o qué pecados tenéis en vuestra vida que luchan mucho con vosotros, que os están asediando y que os pongáis firmes contra ese pecado o contra los demás. No por tu propia fuerza, no porque quieres ser solo mejor persona, no porque quieres ser una persona más moral, que está muy bien, sino porque amas a Jesús. Porque le miras a Él y dices, bien, yo sé a dónde quiero llegar, yo sé lo que a ti no te agrada, lo que a ti te ofende, y estoy 100% contigo. Quiero ir hacia eso mismo. Y es Él el que nos da el poder para poder lograrlo. Es eso lo que significa mirar a Él realmente. Que si me miro a mí, evidentemente voy a decir, no puedo. De hecho, lo desecharé en 2 minutos. Diré, no puedo. O sea, me miro a mí, no voy a conseguir nada. Pero mirando a Jesús sí, porque Él llegó hasta la última consecuencia por causa de mi propio pecado, ¿no? Entonces, Él combatió hasta la sangre y yo todavía no. Es como que de alguna manera el autor me está diciendo, no has hecho todavía lo suficiente realmente. Sigue, porque no has llegado hasta la sangre combatiendo de una manera tan difícil contra esto. Se me fue. Ok. No funciona. Ahora. Segunda pregunta. ¿Por qué Dios nos disciplina? Hay momentos en la vida en que los que creemos en Dios, los que somos ya sus hijos, sufrimos disciplina paternal. Y digo sufrimos porque es doloroso. Y claro, en estos momentos hay muchas personas que se preguntan cosas difíciles, dudan y dicen, ¿por qué Dios me hace sufrir a veces? ¿O por qué permite que yo pase por malos tragos? Bueno, no siempre es por esta razón, pero en ocasiones, según el texto dice, es porque Dios nos disciplina, porque Dios nos... No me gusta esta palabra porque a veces se malentiende, pero nos castiga en el sentido como castiga un padre a su hijo. O sea, no es un castigo de condenación, sino de disciplina, realmente, de corrección, ¿no? Y esto, lejos de ser una señal de que Dios no nos ama, es todo lo contrario, según el texto de Hebreos. Es porque nos ama, realmente. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Dice, porque qué padre, o qué hijo más bien,
es aquel a quien el Padre no disciplina. Pues evidentemente, ¿no? De hecho, el versículo 9 está poniendo un ejemplo de la vida real, ahí en el texto, en Hebreos 12:9, ¿no? Dice que nuestros propios padres terrenales, los que nos han dado la vida, nos disciplinan, o nos disciplinaban, evidentemente. Nos corregían, porque había ciertas cosas que no querían en nuestra vida, porque nos querían conducir a algo mejor, lo que fuera, ¿no? Entonces, todo padre regaña a su hijo, todo padre lo disciplina, todo padre, por norma general, quiere el bien para su propio hijo. Y claro, yo por ejemplo pienso en mis padres. Mis padres a lo largo de toda mi vida me regañaron muchas veces, me castigaron y incluso en ocasiones, bien merecida, me llevé una buena bofetada por decir cosas que no tenía que decir, por ejemplo, o hacer cosas que no tenía que hacer. Yo amo a mis padres muchísimo, por más que hicieran eso. Los amo enormemente, porque ellos querían lo mejor para mí, porque ellos nunca quisieron hacerme un mal. Claro, yo sé que hay padres que abusan de sus hijos de muchas maneras, también físicamente en este sentido, pero no es el caso. Mis padres nunca hicieron eso, yo no me siento abusado, yo me siento amado por ellos. Y ellos siempre quisieron educarme para lo mejor y darme lo mejor, excepto que, bueno, ellos no son cristianos y pues no me llevaron al Señor de la manera en que quizás yo lo haría con mis hijos, aunque consciente o inconscientemente por el país en que vivimos, de alguna manera sí tuve cierta enseñanza cristiana, porque fui a un colegio católico romano, o hice la comunión o cosas así, ¿no? Pues por la cultura de aquí, así que de alguna manera u otra algo afectó. Pero ahí está la cosa, ¿no? Que si nuestros padres terrenales nos disciplinan es por algún motivo. Pero claro, es el motivo que a ellos les parece, aunque sea bueno. Pero Dios tiene un motivo para disciplinarnos. Y me gusta lo que dice el texto, dice, para participar de su santidad. O sea, ese es el motivo por el que Dios nos disciplina, porque quiere que estemos dentro de la santidad. Claro, la santidad de Dios es tan difícil de explicar que yo no sé si lo voy a poder hacer bien, pero lo quiero intentar. La santidad es un concepto muy antiguo que literalmente significa estar apartado. Muchos lo sabéis. Es decir, que Dios es tan santo, es tan bueno, es tan justo, tan perfecto, ¿no? Que está tan apartado de toda manera, de toda forma de pecado, de mal, de injusticia. Entonces, su santidad significa que su corazón es puro. No hay nada malo en él, que él quiera hacer, que él decida, que él busque, ¿no? Ni en sus actos, ni en sus palabras, ni en sus deseos, nada, ¿no? O sea, no hay un ápice de pecado, de maldad, de injusticia en Dios. Nada. De hecho, es que no lo soporta, ¿vale? Lo aborrece, no lo tolera. Y como nosotros no somos así, nosotros no somos igual de santos, igual de buenos, igual de justos, la intención de Dios, sin embargo, no ha sido como terminar con nosotros para siempre, que podría, sino quiere que nosotros seamos igual que Él. Él quiere que seamos santos, que participemos de su santidad. Él quiere que podamos estar en su presencia limpios, puros de corazón. Por eso nos disciplina. No porque Jesús no sea suficiente para hacernos santos, por supuesto, sino que una vez que estamos en Jesús, una vez que hemos creído en Él, Dios purifica nuestro corazón, utiliza circunstancias, utiliza medios, utiliza personas para purificar nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras acciones, todo. De tal manera que al final amamos lo que Él ama y aborrecemos lo que Él aborrece. Hay una conexión, una sintonía y una armonía con su corazón exacta. Y solo una cosa, la disciplina no gusta a nadie. Es molesta, es incómoda. Pero el resultado que da la disciplina es placentero. No es que seamos, ¿cómo se dice?, masoquistas. No estamos buscando el sufrimiento ni nada por el estilo. Pero si sucede, sabemos que Dios lo va a llevar a algo que es verdaderamente placentero. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar más alegría sino poder estar en la presencia de Dios? Eso es lo que Él está buscando con nosotros. Así que esa era la segunda pregunta. ¿Por qué nos disciplina Dios, verdad? La tercera sería esta, y esto es muy interesante porque en el texto dice algo muy raro que nos puede resultar raro, vamos. Y es, ¿podemos perder la gracia de Dios? ¿Podemos perder su favor? Que Él nos haya favorecido y que en algún momento por cómo actuamos Dios diga adiós. Bueno, claro, si nos vemos en una situación en la que Dios nos disciplina, o si ahora mismo alguno de vosotros lo está haciendo, de repente es como si que se te abren dos caminos y dices, bueno, a mí me iba muy bien sin Dios, yo no tenía ningún problema, empecé a creer y todo cambio total y no sé qué hago ahora mismo aquí, me voy. Y el otro camino que se abre es,
voy a seguir confiando en Dios a pesar de esto, porque yo sé que Él es bueno, que no tiene ningún propósito malo para mí. Entonces, si luchamos con paciencia contra el pecado y si soportamos la disciplina de Dios porque Él quiere nuestra santidad, realmente es porque Él está interesado, más interesado que tú y yo, en que estemos en su presencia, que estemos cara a cara con Él, es decir, que llegue ese día final en el que, o bien porque nos hayamos muerto, o porque Jesús venga por nosotros antes, le veamos. Esa es su intención realmente. Y quiero que os fijéis en el versículo 14, si lo tenéis por ahí. El versículo 14 dice una cosa, que la sigo leyendo y me asusta en el buen sentido, ¿vale? No sé cómo decirlo. Pero ahí dice concretamente una cosa, dice que tenemos que seguir la santidad, dice, sin la cual nadie verá a Dios. La santidad es necesaria para verle, ya lo hemos explicado, porque Él es santo, ¿verdad? Tenemos que vivir vidas puras, y eso no es posible por nosotros mismos, solo el Espíritu Santo nos puede ayudar en eso, y a través de su palabra, ¿no?, de la Biblia, vamos entendiendo cuál es su voluntad, vamos haciendo las cosas que le son agradables. Mira, la intención de Dios, ya lo hemos dicho muchas veces, pero es que me gusta volver a decir las mismas verdades. La intención de Dios es hacernos como Jesús, igual que Jesús. Cuando piensas en Jesús, ¿qué viene a tu mente? ¡Wow! Es que es la perfección. Dios quiere hacernos igual, excepto una cosa, ser Dios. Nosotros somos humanos y siempre seremos humanos, pero Dios nos quiere hacer como Jesús, en todos los sentidos. De la misma manera en que Jesús fue aquí, en este mundo, cuando Él estuvo. Entonces, sin santidad no podemos ver a Dios nunca, ni lo vamos a poder ver nunca, porque solamente la santidad es lo que Dios acepta en su presencia. Es lo único. Entonces, el Señor mismo, en vez de decir, eres pecador, no vas a entrar en la vida a ver mi rostro, está preocupado, está interesado por hacer de nosotros personas santas para que le veamos. Eso es muy asombroso para mí. Es muy asombroso, porque Dios no tiene por qué actuar así, y lo hace. Es sorprendente. Y claro, puede utilizar medios dolorosos ahora mismo, pero van a traer alegría, van a traer felicidad en un día cuando le veamos cara a cara. De hecho, cuando veáis a Dios cara a cara, ¿cómo serán todos vuestros sufrimientos aquí? Creo que nada en comparación. O sea, será como, bueno, fue un rato, realmente, comparado con una eternidad al lado de Dios. Entonces, aquí hay una advertencia en este texto para los que creen que son cristianos, para los que aparentan ser cristianos, pero no lo son. Mira, hay gente que está fascinada con Jesús. Le encanta Jesús. Les sorprende Jesús. Cada uno de ellos tiene una definición para Jesús. Es decir, Jesús era un comunista que liberó a la gente, Jesús era el mayor justiciero social de la historia, Jesús era el maestro más excelente de la historia, era un maestro muy bueno. Cada uno tiene su propia historia de Jesús y están fascinados con él. No necesariamente lo rechazan. Hasta dicen que le siguen, que siguen su ejemplo, que le aman. Y hasta me dicen que creen en Dios, lo cual me lo puedo creer perfectamente. Culturalmente se puede creer en Dios realmente. Pero no viven una vida de santidad. Entonces ahí hay algo que me choca realmente. Que viven a su bola, según su voluntad, según ellos quieren vivir. Entonces, están viviendo fuera de la voluntad de Dios en muchísimas cosas tan importantes y tan básicas que no lo entiendo, ¿no? Y aquí en el texto nos da el ejemplo de Esaú. Yo no sé si recordáis a Esaú todos con mucha claridad, pero Esaú era el hermano de Jacob, ambos hijos de Isaac, y Isaac a su vez hijo de Abraham. Y claro, Esaú era el primogénito, fue el primer hijo. Y el primogénito en aquella época tenía derechos que no tenían el resto de los hijos. O sea, tenían el doble de derechos. Y también temas de herencia y todo eso. Bueno, pues Jacob quería esa primogenitura, quería ese derecho. Y le dijo, te doy un plato de lentejas si me vendes tu primogenitura. Y Esaú dijo, vale, me parece un buen trato. Y entonces luego Esaú se arrepiente y dice, no, ahora quiero mi derecho. Ah, pues ahora no es tuyo, ahora es mío. Básicamente, la cosa fue una cosa así de triste y de penosa. Pero lo curioso es que aquel Jacob mentiroso, sin embargo, es el que ve a cara a Dios y le llama Israel y de él sale una descendencia. Bueno, es sorprendente cómo Dios actúa, ¿verdad? Pero la cosa es que Esaú lloró y dijo, no, quiero recuperar mi derecho, pero ya no tenía oportunidad. Entonces, claro, Esaú quería las bendiciones.
pero no se dio cuenta muy bien de lo que estaba haciendo. Ni tampoco Dios le interesaba mucho, según vemos en la historia. De hecho, hay una declaración de parte de Dios a lo largo de la Escritura. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, algunas personas son así. O sea, quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren a Dios. O quieren a Dios mientras no les moleste. O sea, Dios aquí fuera de la puerta, y yo aquí, en mi mundo, en mi vida, haciendo mis cosas, ¿vale? Tranquilamente. O sea, como mucho le abro así un poquito la puerta para que meta su mano y me dé sus bendiciones, pero él fuera. Entonces hay mucha gente así, y dirán que siguen a Jesús, que creen en Dios, todo lo que quieras, pero luego vas a ver sus vidas y no hay santidad. Entonces, no soy yo, es la propia Escritura la que dice que no va a ver a Dios. Pero es que tampoco lo quiere ver ahora. Entonces, bueno, no hay nada. Entonces, es una advertencia para nosotros. Aunque no haya aquí hoy ninguno, espero que no, que seamos así, de este tipo, que decimos que somos cristianos pero no lo somos. Igualmente es una advertencia para nosotros de hacer un poco un parón en la vida y decir, a ver, ¿verdad? ¿Soy cristiano? ¿Sé lo que significa ser cristiano? ¿Estoy comprometido con lo que significa seguir cada paso de Jesús realmente? Entonces, bueno, yo os recomiendo que lo hagáis igualmente. Supongo que lo habéis hecho ya muchas veces en la vida. Pero es necesario, porque si no al final te endureces, piensas que lo eres, empiezas a seguir en tu vida normal y corriente, sigues con tus propios pecados de siempre y ya no te das cuenta que son pecados, entonces ya, perdido para siempre. Ya por más que llores, no vas a conseguir ese arrepentimiento realmente, tampoco lo vas a necesitar, ¿no? Entonces no seamos de ese tipo de personas que dice, mira, esto me gusta de Dios y de Jesús, para mí. Esto no me gusta de Dios y de Jesús, para otro. Sino, o lo tomas como es, o lo dejas. Y para seguir encima la gracia, es como las lentejas. O las tomas, o las dejas. Es lo mismo. Es lo mismo. Es así. Entonces no puedes estar en la mitad, como sí, esto me gusta de Dios y esto no. No existe. Vamos a la penúltima. ¿Hacia dónde nos ha concedido acercarnos Dios? Bueno, aunque Dios es santo, ya lo hemos dicho, bueno, justo, perfecto, todo lo que sea. Si nosotros nos acercásemos 1 milímetro a Dios, literalmente tendríamos que ser como pulverizados. Deberíamos desaparecer al instante. Pero Dios no ha hecho eso. O sea, nos ha permitido acercarnos a Él, ¿no? Israel, antiguamente, que es lo que hemos leído, se acercó al monte Sinaí. Y claro, aquella visión fue terrible. Fuego, oscuridad, tinieblas, ¿no? Cuando la presencia de Dios cayó por allí. La gente tenía miedo, evidentemente, porque no podían acercarse al monte. Porque si se acercaban, morían. Pero incluso hasta un animal podía llegar a morir si se acercaba a la presencia de Dios. Moisés, que tenía el permiso de Dios para acercarse, dijo, estoy espantado y temblando. Claro, es lógico, ¿verdad? A lo largo de toda la Biblia se ve mucha gente así, que tenía miedo realmente porque ellos sabían que no podían estar ahí. Y me gusta siempre decirlo, pero es que Dios no es el abuelo de Heidi, ¿verdad? Claro, Él es bueno, Él es compasivo, Él es lleno de gracia, de misericordia. Claro que sí, pero Él también ama la bondad, Él también ama la justicia, Él también ama la santidad, ¿no? Entonces, cuando Él se acerca a los que no son así, o los que no somos así, nos acercamos a Él, hay algo ahí que no funciona, choca. Imagínate por un momento lo tontos que seríamos si ahora nos dijeran, puedes coger una nave espacial, puedes entrar dentro de una nave espacial e ir al sol. Somos un poco tontos, ¿no? O sea, yo no cogería una nave espacial para ir al sol, ¿vale? Porque no es que me voy a morir cuando toque el sol, es que me voy a morir antes de llegar al sol. Bien, pues es lo mismo que hacemos con Dios. No soy digno de estar en su presencia, pero voy como Pedro por su casa, ¿vale? Como un loco. Pero claro, Dios ha resuelto esto, lo ha resuelto. Si es un problema matemático, ahí está la solución. Él nos ha permitido acercarnos no a la visión terrible de Dios, sino a Jesús. De hecho, el texto dice que nos hemos acercado a Jerusalén la celestial, a la ciudad del Dios vivo, a los espíritus de los santos hechos perfectos, de los justos. O sea, literalmente lo que está describiendo es el cielo, ¿vale? Nos ha permitido acercarnos al cielo, de alguna manera, aunque todavía no estemos allí, a Jesús, a su presencia, es lo que quiero decir. Y esto es solo posible gracias a lo que Jesús ha hecho por nosotros, que nos podemos acercar y no morir en el intento. Y claro, eso nos lleva al último punto, porque el texto termina diciendo algo terrible. Dice, Dios es fuego consumidor. ¿Pero qué significa que Dios es fuego consumidor?
básicamente te voy a hacer la pregunta: ¿cómo escaparás del juicio de Dios si confías solo en tu propia justicia? Si confías en tu propia bondad, si confías solo en tu gran moralidad y lo buena persona que tú eres, y no consideras lo que Jesús ha hecho por ti. Ahí está la pregunta. Claro, va a llegar un día en que Dios destruirá todo lo que conocemos, el mundo como lo conocemos, el cielo como lo conocemos. La Biblia dice que va a hacer otro cielo y otra tierra nueva, ¿no? Y dice que lo único que va a durar es lo que, en mi versión dice inconmovible. Creo que en el resto de versiones también lo dice así. Es decir, las cosas que no se mueven, las cosas que no se pueden mover, que no se pueden destruir. Pero ¿qué es lo inconmovible que no va a destruirse? Su reino. Es decir, el reino de Dios. Y tú me podrías preguntar: Jesús, ¿qué es el reino de Dios? Entonces yo te diré: es el gobierno de Dios en nuestra vida. Que Él nos dirige como Él quiere. Y me preguntarás: ¿y cómo yo puedo dejar que Dios gobierne mi vida y que reine sobre mi vida? Mi respuesta es: rindiéndonos a Él. ¿Y cómo nos rendimos? También me podrías preguntar. Pues dejando de vivir como yo quiero, como me da la gana, como a mí me apetece, lejos de la voluntad de Dios, que en verdad es esclavitud, aunque la gente lo llama libertad. Y acercarnos a Dios, que Él nos perdone, que Él nos dé una voluntad nueva, que en realidad es liberarnos. Aunque la gente lo vea al revés, piensa que es esclavitud esto y no lo otro, pero están cambiando el orden. Entonces tú me podrías decir: es que no quiero ser gobernado por nadie, yo quiero ser libre toda mi vida, tomar las decisiones que yo quiero, hacer lo que me dé la gana. Bueno, en verdad no hay nadie así en el mundo. Todo el mundo está gobernado, ya sea por tu propio pecado, ¿no? O por Satanás, realmente, que es el príncipe de todo eso, ¿verdad? Pero por tu propio pecado o por Dios. El primero esclaviza tu voluntad, el segundo la libera. Así que con gratitud a Dios deberíamos vivir la vida, deberíamos correr con paciencia, deberíamos servirle. Y al final, no sé si os acordáis lo que leímos en Hebreos 10. En Hebreos 10, allí decía que las personas que pecan voluntariamente, es decir, que siguen rechazando a Dios siempre obstinadamente, una y otra vez, solo pueden esperar el juicio y, ¿qué decía? Y la expectación de un hervor de fuego que ha de destruir a los adversarios. Esto es realmente lo que está diciendo ahora aquí, es decir, el que rechaza continuamente, el que no quiere a Dios, el que siempre le quiere fuera, el que siempre le quiere lejos, el que no quiere vivir en santidad. No queda otra. Dios es fuego consumidor. Pero a mí me parece un poco tonto, y es que lo somos, que Dios esté tan dispuesto a salvar, que Dios esté tan dispuesto a perdonarnos, que Dios esté tan dispuesto a librarnos de esto, y que nosotros una y otra vez digamos no. Creo que no tomamos en serio ni eso ni lo otro. O sea, no tomamos en serio ni Dios ni nuestras vidas realmente, si actuamos de esa manera, ¿no? Por eso Dios es el fuego consumidor, porque al final no va a quedar nada excepto lo que esté en su reino, lo que esté bajo su reino. Entonces, si nuestra vida está en su reino, bien, pero si no lo está, Dios es fuego consumidor. Mi deseo, que hoy, cuando salgamos de aquí, cuando empecemos nuestra semana mañana, miremos a Jesús, que vayamos con paciencia durante toda nuestra vida, luchando contra el pecado, intentando por todos los medios posibles no ser dominados por el pecado, vencerlo con el poder del Espíritu Santo y seguir sirviendo a Dios como lo estamos haciendo en medio de nuestras vidas, en medio de nuestros trabajos, en medio de nuestro estudio, en medio de nuestra casa, ¿no? Seguir sirviéndole con gratitud, teniendo temor de Él en el sentido de reverencia a Él, de lo que Él merece, y con una esperanza de que Él nos ha permitido acercarnos a su presencia, que no estamos lejos, que su intención no es no te puedes acercar a mí o morirás, sino es ahora acércate a mí y vive realmente. Ya no hay una ira para nosotros, sino gracia, misericordia, perdón en Jesús. Y Él es nuestro Rey para gobernar nuestra vida, Él es nuestro Señor para llevarnos por donde realmente necesitamos, Él es nuestro Salvador, para que nuestra vida realmente pueda estar en su presencia en toda la eternidad y también ahora. Así que yo de pequeño nunca corrí con la intención de llegar a la meta por ganar, pero cuando leo esto me doy cuenta de que Dios me está permitiendo ganar. No necesito llegar el primero, pero necesito llegar. Y Él me da la fuerza, me da el poder, me da la capacidad, me da el ánimo para yo poder llegar a esa meta.
Entonces no hay pecado, no hay circunstancia difícil en la vida, no hay nada que, si ponemos nuestros ojos en Jesús y decimos voy hasta el final, nos pueda impedir realmente llegar algún día hasta su presencia. Así que oramos, ¿vale?